Yo soy Dani. Yo soy Julie. Bienvenidos a su podcast de literatura, arte y creación. Esto es Lexia, palabras en griego. ¡Hola! ¿Cómo están? Hace mucho tiempo que no veníamos por aquí. Y la verdad es que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que grabamos. Así es. Todo es muy extraño. Sí. Pero estamos muy emocionadas de volver. Y bueno, este capítulo va a ser genial. Yeli les va a contar de qué es. Este capítulo es un capítulo muy especial porque básicamente queremos de alguna forma recrear uno de los primeros episodios que hicimos por allá en el 2020. Hace casi 4 años exacticos, desde que se hizo ese otro episodio. Y en ese episodio estábamos nosotros en primer semestre de nuestras respectivas carreras de creación literaria y de literatura, y acabamos de empezar a estudiar e hicimos un episodio hablando de por qué dedicarse a la literatura y un poco por qué dedicarse al oficio del escritor también. Y bueno, sí, muchas cosas han cambiado. En ese momento fue una conversación muy interesante porque comenzamos a ver, ya acabamos de comenzar nuestras carreras y comenzamos a ver como cuáles eran las diferencias entre estudiar también literatura y creación literaria, y pues ahora quisimos rehacerlo porque ya estamos acabando, yo ya estoy acabando, Julie ya aquí nuestra literata ya graduada, entonces se podrán imaginar todas las cosas que han cambiado también de aquí a allá y todas las cosas que podemos decirles sobre por qué estudiar literatura. Y yo creo que como en ese momento ojalá sea como un bonito mensaje para todas las personas que quieran estudiar literatura, creación literaria o incluso el arte en general, que creo que pues nosotras abogamos mucho por eso, y ojalá se vayan a escuchar ese episodio después o antes de este, porque creo que lo interesante es ver cómo ha cambiado nuestra perspectiva y también lo que no ha cambiado, porque hay muchas cosas que siguen siendo claves para nosotras que incluso después de una carrera entera pues seguimos con esas cosas, como seguimos aferradas a esas cosas. Sí. Entonces, pues sí, a mí me gustaría comenzar con eso del cambio, con cómo ha cambiado en ese episodio. Y pues al inicio de nuestras carreras hablábamos mucho del oficio de escritor, porque creo que ambas comenzamos pensando como en esta idea de quiero ser escritora y qué es esto de ser escritora y tratando de descifrar un poco qué significaba, también lidiando un poquito con las cosas que la gente decía alrededor, porque pues las respuestas de las personas a quiero ser escritora, quiero estudiar literatura, quiero estudiar creación literaria, son bastante diferentes, y esas preguntas que recibíamos pues teníamos nosotros que venir y crear nuestras propias respuestas para poder seguir pues digamos con lo que queríamos hacer. Y pues eso ha cambiado mucho, ¿no? Creo que no es que ninguna de las dos ha dejado el amor por escribir, eso es lo que hacemos, pero esta idea de escritora como título y como único título, pues eso sí ha cambiado mucho. Creo que ya nosotras no nos consideramos solo escritoras. Es un cambio muy positivo en ese sentido. Es un cambio en el que nos dimos cuenta que hay mucho más que solamente la categoría de escritora, que hay mucho que viene con ella y que podemos ir a muchísimos otros lugares, y no por ello pues es menos ser escritor, pero sí como que siento que nuestra cabeza es como mucho más grande, nuestro corazón es mucho más grande, como que en nuestro corazón hay muchas otras cosas nuevas con las cuales pues nos identificamos. De hecho, eso ya va como para el primer punto que yo quería hablar, que es esto, como este campo de, yo lo llamé como literalmente campos profesionales inesperados. Sí, okay. Porque, si bien nos dimos cuenta que podíamos trabajar en muchas cosas, que yo creo que ya algo nos pensábamos al entrar, que es como la parte editorial, la parte de gestión de pronto cultural, la parte incluso de docencia, siento que al menos yo he descubierto otras cosas en las que uno se puede desempeñar que no esperaba, así como esos campos inesperados. Y creo que esto va como la primera cosa que me gustaría decir, como una de las razones para estudiar literatura y es la razón por la cual encontramos tantos campos inesperados, es porque el buen manejo del lenguaje es algo que nos enseñan todas las disciplinas, aunque debería ser. Sí. Y por esa misma razón se necesita mucha gente que sepa del lenguaje y que sepa escribir muy bien, que sepa de corrección, que sepa de todo esto.
en campos que no creeríamos, o sea, sí. Hay un campo que ya ambas hemos visto muchísimo, como opciones laborales que se abren para personas de literatura, pero también de escrituras creativas, de creación literaria, que son estos de redacción en otras empresas que no tienen necesariamente que ver con literatura o con arte en general. Un ejemplo que hablábamos hace poco con Julie es como en la parte legal. Así es. Y hay muchísimo de eso, o sea, eso es sorprendente. Se necesitan personas para redactar cosas en el campo legal y así para muchas otras empresas o para muchos otros campos que uno no esperaría. Y es justamente eso, yo creo que si uno se pusiera como a debatir al respecto, es algo incluso cuestionable de la educación, la verdad. Okay. Porque uno se da cuenta que, como decía al comienzo, hay muchas disciplinas a las cuales no les enseñan el lenguaje, a pensar el lenguaje y a manejar el lenguaje. Bueno, sí, ya no, pues por lo menos yo hablo con mis papás y me dicen como en mi carrera de ingeniería tenía que tener una clase de escritura. Sí, e incluso hoy en día, o sea, muchas personas de otras carreras dicen como ellos tienen algo, más que todo de otras universidades me han dicho que tienen una materia específica que es de escritura, pero yo siento que, o sea, sí, y el pensar el lenguaje y el pensar cómo se dicen las cosas es en realidad algo que puede sonar muy simple, pero que es clave, y por eso la gente está buscando personas de literatura, personas que sepan mucho de esto, porque se necesita, o sea, porque para escribir algo legal, para escribir un documento legal, para escribir cualquier cosa, es muy importante cómo utilizas el lenguaje. Y sí, o sea, todo esto para decir que esto abriría un debate mucho más grande sobre la educación, la verdad. O sea, y lo importante que es en realidad que todo el mundo supiera y tuviera un acercamiento más grande a la comunicación, al lenguaje. Es que comunicación, por ejemplo, o sea, a mí me parece, no me cae en la cabeza que un comunicador social no tenga más clases de escritura. Y yo me he encontrado con gente de comunicación social a lo largo del estudio de mi carrera que no, o sea, que no dan pie con bola con la escritura, que no saben escribir bien. Y eso, o sea, más allá de una crítica a las personas mismas, yo creo que es una crítica muy grande a la forma como se enseñan esas cosas y por qué no hay, o sea, cómo es que un periodista no tiene un fundamento fuerte de escritura. En la escritura, claro. Y ahí hay otro campo, por ejemplo, de esos campos, yo creo que no era tan inesperado, pero dentro de todo lo es, porque uno pensaría que la gente prefiere, yo que sé, a un comunicador social o a un periodista para un puesto de comunicación, un equipo de comunicación. O para escribir artículos incluso. Pero yo he visto a un montón de gente que sale de carreras de literatura y lo que se dedica a hacer son columnas, son artículos, son cosas así. Porque es que si tú entras a eso y entras solamente con tu hoja de vida, por ejemplo, pero te piden una prueba, va a haber, o sea, van a notar una verdadera diferencia entre el nivel de escritura y el nivel de redacción, pero también el nivel como la mirada creativo. Crítica, incluso pero yo me fui a otro lado, pero la mirada crítica también, pero incluso creativo sí. Para hacer, o sea, porque no sé, pero a mí me parece que en mi carrera nos enseñan a no, ¿cómo se dice eso? A no estigmatizar los géneros literarios, por decirlo así. Nos enseñan a abrirnos mucho más a los géneros híbridos, pero también como a proponer cosas en los géneros. Entonces a la hora de yo escribir un artículo o a la hora de yo escribir cualquier otra cosa que tenga como un género periodístico, yo he aprendido las herramientas que tiene cada uno, pero yo siempre pienso en cómo no hacerlo igual. O sea, en cómo puedo meter una parte poética. En cómo puedo, hay que conocer las reglas para poder romperlas. Exactamente, y eso es lo que marca una diferencia y eso es lo que hasta cierta forma es un campo laboral inesperado. Sí, entiendo. Y bueno, por lo menos para mí todo este campo de periodismo, de comunicación, también fue muy inesperado, en el sentido que yo al inicio creo que no tenía esta idea que sí tengo ahora de cómo la literatura, desde esta idea, es que uno se casa un poco con la idea del lector y el escritor solitario, sentadito, ¿no? Y esta idea que nosotros hemos, pues digamos, ya desafiado y tratado de pensarla, pero
aún así uno en el fondo se da cuenta que la tiene un poquito como en uno, y cuando ya se empieza a dar cuenta que el literato no necesariamente, o el creador literario no es una persona y un ente quieto, solito, como, ¿sí? Sino que, un honguito, no somos honguitos, sino que también es, o sea, necesita obligatoriamente de la comunidad, de la gente, ese aspecto que suena raro decir que es inesperado, pero creo que también lo agregaría como inesperado, como ese aspecto comunitario de la literatura. Ese aspecto me parece fundamental, y creo que es algo que yo genuinamente no tenía en la mente. O sea, yo pensaba, uy, yo quiero ser escritora, y para mí era algo más como yo en el episodio, digamos en el episodio que hicimos hace 4 años, yo hablaba un poco de inmortalizar el tiempo, de tener el tiempo, de volverse como uno, como casi eterno en la literatura, y todavía me parece eso bellísimo y cierto, pero muy solitario. Y no sé si esa es la única forma de mirarlo, como que ahora pienso, no se trata solo de tener el tiempo de inmortalizarme, digámoslo así, sino como algo más comunitario. No es solo qué va a pasar en el futuro, es también, oye, con la literatura y la creación también se puede cambiar una hora. El simple hecho, algo tan básico como unir a las personas a escribir, como que eso ya hace un cambio enorme. O sea, eso ya genera comunidad, eso ya genera muchísimas cosas en la gente, más que solo como el acto mismo de escribir. Entonces, sí, definitivamente eso es algo que creo que en cierto sentido es inesperado, porque no es lo primero que uno piensa cuando piensa como en literatura. Sí, y yo creo que, o bueno, por lo menos en mi carrera hay un sentido comunitario que es muy contemporáneo, de el arte de todos, del arte de la comunidad, del arte de hacer las cosas juntos, del arte de... ¿sí? Y eso es algo muy valioso que yo, o sea, ya no puedo verlo distinto, la verdad, porque para mí ahora el escribir, el acto de escribir, pero también el acto de leer, el acto de pensar la literatura, es algo que debería propagarse, y es algo que sí, que se presta también para estas cosas de ser tallerista, de incluso el de ser profesor, ¿sí? De ahí creo que viene un poco, o sea, las personas que tal vez piensan como, lo mío es la comunidad, tal vez se van a y no como, o sea, ¿cómo decirlo? Porque yo siento que cuando uno pensaba como en literatura y profesor, es como, el erudito, por decirlo así, que sabe mucho de la literatura y enseña todo lo que sabe de la literatura. Sí, no necesariamente. Creo que hay incluso como un pensamiento más político en ello, en la necesidad de que todos podamos compartir el arte y veamos el arte, acceder al arte y poder mostrarle a todo el mundo esto. Sí. Y esto, o sea, nuevamente lo conecto con otra idea que tenía, que era como otra de las razones, y es eso de que necesitamos más conciencia del poder de la palabra en la actualidad. Y yo creo que eso es algo muy poderoso, y me acuerdo siempre, yo sé, estoy segura de que en algún otro capítulo yo he dicho esto, pero porque es que, o sea, estoy segura, porque esto lo pienso desde segundo semestre, cuando vi, o desde primero incluso, cuando yo tuve una clase con una profesora, y la profesora dijo como escribir es un acto político. Sí. Y yo quedé así como ¡wow! Sí. Y sí. O sea, escribir, hacer arte es un acto político. Sí. Y aún más me parece escribir en una actualidad que muchas veces olvida el poder que tiene la palabra. O sea, así es. Hacemos muchas cosas, pero la palabra, incluso llevándolo a una conversación totalmente distinta, la palabra que escribe el hombre, la palabra que escribe el ser humano, ¿sí? Sí. O sea, olvidamos lo valiosa que es, ¿sí? Y el poder que tiene. Entonces es como la palabra es un motor de cambio, y el arte puede ser una búsqueda de transformación, y yo creo que eso es una razón gigante para estudiar literatura, porque y en eso lo veo como un poco más amplio, por eso ponía como el arte también. Sí. Porque yo hablaba el otro día, estábamos hablando de hecho el otro día sobre Intensamente con mi pareja, y muy chistoso porque, o sea, gran referencia. Es muy chistoso porque uno lo ve en todo ahora, o sea, uno no puede dejar de ver las cosas después de sí, o sea, yo veo algo
relacionado con el arte, y ahí mismo comienzo a pensar en no solamente en la forma, en todo eso, sino también como las implicaciones sociales y políticas que tiene. De ese discurso. Sí. Y entonces, pues hablábamos de esta escena del ataque de pánico en Intensamente. Intensamente 2. En Intensamente 2. y entonces, específicamente en la conversación estaba diciendo que me parecía genial que mostraran eso y que estaba muy bien hecho. Y yo le decía algo así como, ya hubiera querido uno que cuando estuviera chiquito ver eso y poder entender que eso es algo que, o sea, ¿Qué pasa? Que pasa y que no te está pasando a ti, que tú no estás como enfermo o loco. ¿Sí? Y pues, o sea, como que hablamos de eso 2 segundos, pero luego yo me puse a pensar como, y le dije algo así como, pues es que ese es el poder del arte, o sea, el poder del arte de mostrarte eso y que tú sientas como, wow, no soy solo yo el que ha sentido esto. Y como que justo de esa forma, como me lo mostraste, o en la literatura, justo de esa forma como lo escribiste, Sí. era como yo había buscado, había Ok. intentado decirlo toda mi vida, ¿sí? Y creo que eso es algo que tiene el arte, es el poder para mí del arte. Yo también sé que lo he dicho muchas veces, que es esto del el poder de la empatía. Para mí el arte construye puentes, y lo hago como hoy en día, ya después de haber pasado la mayoría de la carrera, lo digo como con más fuerza. Estudien estudien literatura o estudien arte, sí, porque les apasiona, pero también porque realmente es el motor de cambio, y uno no Sí. se da cuenta lo importante Poderoso. que es y lo poderoso que se ha hecho hoy en día, Sí. porque vemos tantos discursos que se ven en el entretenimiento, pero es que incluso los discursos malos que hay en el entretenimiento, o sea, los discursos, Ya. ¿cómo decirlo? Los discursos dañinos, Sí, sí, sí. es porque también saben Saben el poder. saben el poder de eso. Exacto. Entonces, estudien literatura porque eso es lo que llega a las personas, porque después de... O sea, yo creo mucho en esto. Y sé Sí. que la gente de otras disciplinas dirá, pero esto también lo hace mi disciplina. Pero yo realmente, o sea, yo decidí estudiar esta carrera con esta idea, que todavía era una idea bebé, y termino Y la ahora carrera creciendo, sí. diciendo esto de nuevo, que es como estudien literatura porque esto es lo que llega a la gente y lo que cambia las mentes, y lo que las hace preguntarse cosas, y lo que las hace parar y reflexionar y sentirse vistos y sentirse así. Sí. Y creo que en el sentido de la literatura es mucho más importante hoy en día que recordemos lo que vale la palabra. Y, o sea, es que estudiar literatura no te, ¿cómo decirlo? No es solamente lo que vale la palabra escrita. Tú aprendes lo que vale la palabra que le dices todos los días, yo que sé, al conductor del Transmilenio, ¿sí? A la persona que te cruzaste en la estación. Es como el valor de tu palabra y de escoger también bien las palabras y lo que puede pasar. Sí, la repercusión y lo Ajá. que va. Lo que yo tenía en ese punto que decías, yo lo escribí, o como yo lo entiendo, es algo como de pasar de lo local a lo más macro. Entonces yo pensaba, porque estudiar literatura, y pensaba, por eso, porque te ayuda a entender el mundo desde lo local, desde lo chiquito. Entonces puede ser tan chiquito como el ecosistema del bus, entonces lo que tú dices, como en el bus, entonces las personas con las que entablas conversaciones en el bus, no solo conversaciones de palabra, además hablada, sino como que yo me voy hasta gestos, Sí, exacto, te ayuda cómo a te entender comportas. los símbolos que hay todos los días, o sea, que hay en la vida. En efecto, como todos esos, todo lo que, es que la persona que eres, casi que, y ahí es como se vuelve como súper existencialista esto, pero es como que lo creemos muy en serio. Filosofía del lenguaje. También transmite y está contando algo, está diciéndole algo a alguien. A ti te están leyendo, nosotros estamos leyendo. Pero a mí esta idea, esto que dices bellísimamente, de cómo crear puentes, yo lo escribía como eso, como de lo local a lo que es más grande. Porque a la larga también, esto que nosotros pensamos como el mundo, lo internacional, también son como pequeñas comunidades locales que están tratando también de comunicarse entre todos. O sea, como que todos somos un cúmulo de personitas tratando de comunicarnos entre todos.
¿sí? Tratando de comunicarnos y tratando de sobrevivir con esa comunicación, ¿sí? Y entonces, claro, cuando dices la importancia de lo que es estudiar literatura, pero no literatura como nombre de pregrado, sino como estudiar el lenguaje, estudiar la comunicación, porque también estudiar literatura no solo estudiar el lenguaje en términos de ortografía, sino la comunicación en general, lo que decimos los gestos, el teatro, como que todas las artes confluyen de una manera asombrosa Incluso en la literatura. Incluso las obras que ya existen, o sea, yo siento que cuando estudiamos o cuando leemos las obras que ya existen, comenzamos a darnos cuenta de por qué, o no sé, es algo muy bonito, de por qué la gente hace cosas, de por qué cosas pasan en el mundo. Es como si fuéramos niños de nuevo y estuviéramos preguntándonos todo el rato cuestionando todo. Sí, y es como que tú lees y dices como, wow, acabo de entender por qué esto pasa, por qué esto se ve así, o por qué esto pasó. Y es algo también muy unido a la sensibilidad y por eso es tan humano, o sea, por eso es... Y eso pasa pues obviamente con todas las artes, por eso es tan humano. Y nuevamente es como este llamado a estudien literatura, o nuevamente estudien arte, porque necesitamos volver a lo humano, necesitamos volver a esto, a esta sensibilidad humana que la verdad yo siento que en la actualidad hace falta un montón. Y una de las cosas de que la literatura me parece bellísimo, que es del humano y al humano y para el humano, es que eso es una de las cosas que, si quieren una advertencia hacia la literatura, es esa, es que te cambia como persona. O sea, como que nunca ser literato, creador, artista, como que eso nunca vas a poder separar un título profesional como de quién eres. Y entiendo que hay mucha gente que también, exacto, como que puede decir lo mismo de sus carreras. Estamos hablando como desde nuestras carreras porque pues sí, no estudiamos otra cosa, pero mentira, eso no es cierto. Y sigo. Disclaimer. No, pero aún con eso, yo estudio diseño y yo amo mi carrera, pero no es lo mismo. No es lo mismo, nunca va a ser lo mismo, y eso lo puedo decir con toda la tranquilidad del mundo. Porque mi perfil de diseñadora, aunque tengo un perfil de diseñadora y tengo una profesión y tengo una praxis y unos elementos, técnicas, herramientas, programas, lo que tú quieras que yo sé hacer, en el fondo, claro que me cambia como persona, pero no es mucho más material como lo hace la literatura. O sea, como eso lo puedo decir así, disculpen los diseñadores, pero lo puedo decir así como diseñadora. No es lo mismo. La literatura y el arte, o sea, es que hay una cosa que definitivamente transforma. Y creo que también por eso es que, por lo menos para mí, que ahora puedo hablar desde 8 semestres ya cumplidos de literatura, yo me gocé, pero también me sufrí 8 semestres. O sea, porque fueron muy encarnados. O sea, es como fueron tan reales que se sienten como que estoy tatuada de literatura. O sea, como que está en la piel. Yo siento que es impresionante porque uno pensaría que, no sé, cuando hablábamos del oficio del escritor también hablábamos un poco de esa habilidad de retraer, no sé si esa es la palabra correcta, como de trabajar en algo, de trabajar en una obra, aun cuando no sientes como inspiración, o cuando no te sientes como totalmente unido a la obra. Sí. Y si bien eso pasa, también es cierto que la literatura y el arte siempre permea donde está. Sí. Y pues yo le contaba a Julie, yo en este momento, para ese momento cuando vean este capítulo, ya espero haber terminado y haberme graduado también. Pero en este momento, cuando grabamos este capítulo, yo estoy escribiendo mi obra para graduarme. Y yo le contaba a Julie que yo había estado pensando en mi obra desde hace mucho tiempo y yo la pensaba siempre como en términos técnicos, en qué quiero ver, en qué he visto durante mi carrera y que me ha encantado y que quiero intentar y que quiero hacer no sé qué, cómo quiero que se estructure. Pero llegué y se lo dije a mi profesor de proyecto y lo primero que me dijo es, ya, o sea, yo te veo muy clara en lo que quieres hacer técnicamente, pero ¿qué quieres decir? ¿Qué es lo que quieres contar? Y yo estuve con esa tarea de responderle esa pregunta como medio semestre. Y es como, y ahí en ese que quiero contar,
comencé a darme cuenta que la obra estaba, o sea, venía demasiado de mí, es Sí. mucho, sí, o sea, me es imposible escribir sin afectarme por lo que escribo, sin afectarme sí. por todo eso. Y si bien uno en el oficio de artista debe aprender a poner esos límites Por para supuesto. poder escribir, o si no, no harías nada. No, y también lo hemos hablado, o sea, Ajá. uno puede escribir de lo que sea, o sea, como que Sí. no es como que, ay, solamente porque soy, yo qué sé, O solamente los temas que me apasionan. exacto, puedo sí. escribir, no puedo Tú escribir puedes si no sé, escribir no, de lo que o sea, sea. como que, pero, Pero sí es muy siento que, cierto. ajá, exactamente. Y a lo que iba todo esto es que yo lo que creo es que hay una percepción de que como esta relación cercana con los sentimientos y con lo de uno, lo personal, siempre se hace un poco solamente cuando se habla de el escritor, ¿sí? Entiendo. Pero no solamente, o sea, No es como que solamente todos con el estos otros escritor. oficios de los que Claro, estamos hablando claro. también lo permean a uno de una forma demasiado personal Así es. que yo creo que si bien es difícil, enamora. O sea, y es lo que te enamora de la carrera. O sea, tú Sí. dictas un taller de literatura y tú, o sea, no puedes no unirte a eso, no Así es. puedes no sentirte como personalmente involucrado en lo que estás haciendo, cuando estás enseñando literatura, cuando estás haciendo un proyecto de literatura, porque todo se siente como eso, o sea, como unido a ti, unido a la sensibilidad, unido a tus principios. Entonces es como, sí, o sea, Es que no lo puedes separar. y creo que eso es algo bonito, o sea, eso es algo bonito, aunque también hay que tener cuidado. Sí, exacto. Pero entonces ahí viene algo muy bonito y es como porque estudiar literatura creo que hay que ser lo suficientemente valiente para entregarse entero a lo que uno hace, como de verdad, como no ocultarse nada a uno mismo, que eso también es súper difícil, que uno no lo piensa, pero uno se oculta un montón de cosas a uno mismo. Y creo que con la literatura, por lo menos a mí me enseñó la literatura como a destaparme a mí misma, como, oye, yo no me he dado cuenta que, no sé, yo hago esto, me gusta esto, no me gusta esto, lo que sea. O sea, como esos son ejemplos muy sencillos, pero te empiezas a destapar a ti mismo y como que en cierta forma, no sé, tal vez poder ponerle un nombre, como una transparencia, como que las cosas se vuelven como transparentes, y cuando es lo suficientemente valiente de mirar esa transparencia, porque es duro, o sea, como que es duro también lo que sean, y como involucrarse tanto, se necesita esa valentía para poder darse todo, pero también saber cómo manejarse y no, digamos, Para poder continuar, para poder exacto, seguir trabajando. sí, para no agotarlo en un solo momento. Sí, sino lo que para dentro de poder- todo, nuestras carreras también, o bueno, no sé, yo siento que creación literaria me ha dado mucho de eso, o sea, de saber cómo dar ese equilibrio, Sí, de saber y de conocer también cuáles son los procesos para que yo pueda hacer cosas cuando no nacen meramente de necesario. la pasión, Así ¿sí? es. Como, sí, o sea, es eso que siempre hablamos, es eso del oficio del escritor y del Que oficio igual es de la oficio. persona, el Ujú. oficio de la persona que se dedica a la cultura, que si bien pues muchas veces está permeado pues por esa pasión por lo que hace, pues tiene que tener disciplina, tiene que Así tener es. ciertas cosas para que las cosas funcionen, para que algo salga de eso y no se quede uno estancado en las cosas que lo permean tanto. Con respecto a este punto, yo quisiera como poner otro punto que yo lo hemos hablado muchísimo, y es también que algo sucede en uno y la relación con esa pasión inicial cambia mucho. Y no tiene que ser que cambie para mal, pero sí cambia. Es decir, tu relación con tu novio es muy diferente a tu relación con tu esposo. Y son la misma persona, pero pues la forma en cómo se relacionan es muy diferente. Siento que pues sucederá con todas las carreras, pero pues hablando de por qué estudio literatura y yo pensando en todo ese tiempo que ha pasado y 8 semestres ya que tenemos encima las dos, es porque yo sé que lo hemos hablado, cómo ha cambiado nuestra relación con lo que al inicio era como una chispa que solamente nos encendía. Y a nosotras como que nos enciende y todavía nos enciende, por supuesto, leer. Me acuerdo que el episodio lo empezábamos como me gusta leer, me gusta escribir, y eso nunca va a dejar de ser como cierto, o sea, como que nos encanta leer, nos encanta escribir, pero también hay cambios.
Entonces, a mí, no sé, a mí es algo que yo lo reflexionaba mucho porque me parece intrigante. Y lo vamos a hablar y lo voy a decir así sin pelos en la lengua. O sea, como que yo me gradué y yo no quería volver a ver un libro. En el buen sentido de mi comentario. Porque mi relación ha cambiado mucho. Y no puedes forzar una relación a hacer lo que era antes, sino más bien como crecer con ella. Entonces, claro, cuando yo salí, pues yo llevaba 8 semestres de leer con un ojo súper crítico, leer, de hecho, de detenerte en cada palabra, que es maravilloso. A mí me encanta. Que no estoy en literatura, van a dar una clase de 2 horas de una sola palabra. Y es maravilloso, les prometo que es De lo más una increíble de coma. este mundo. O sea, 2 horas de una coma. Es precioso, pues es preciosísimo. Te das cuenta que las cosas más pequeñitas, que los detalles más chiquititos son fundamentales para las cosas. Que también es súper esperanzador, o sea, porque una vez se siente como una comita Sí. en medio del texto del mundo, pero no, o sea, como que tú también generas cambios importantes desde lo chiquito. No sé si es porque las personas que estudiamos arte o literatura o eso somos como demasiado reflexivos o filosóficos, Pues, pero a mí eso también me hacía pensar muchas cosas de la vida diaria. O sea, sí, es como si yo puedo quedarme 2 horas pensando sobre una coma, sí, ¿cómo puede ser de todas las cosas que hago en un día, por ejemplo, de las cosas que hago en un solo momento? así es. ¿Cómo puedo, o sea, cómo hay tantas cosas, tantas... Sí, o sea, hay tantos detalles Sí, sí, en la vida que uno pasa desapercibidos. desapercibidos. Así Sí, es. da momento filosófico. No, pero es muy cierto y es bellísimo de las clases de literatura. Yo nunca voy a cansarme de ello. Pero claro, venía de todo este proceso de mirar con ese ojo, con esa lupa los textos, de escribir ensayos que, o sea, maravillosos, me encantaron. Obviamente tuve noches en las que entregaba ensayos a las 12 de la noche, pero bueno, pero me enamoro de mis ensayos, me gusta investigar, me gusta ir más allá, maravilloso. Pero claro, eso es muy diferente de la relación que Julie de 14 años, de 13 años, tenía con una novela que se leía en un día y llegaba a clase como a hablar con sus amigas de la historia porque estaba muerta y bueno, sí, es muy diferente esa relación. Y creo que para mí lo importante ha sido aprender que son relaciones diferentes, que existen en sus diferencias, pero que también puedes ayudar, o sea, que una se alimenta también de la otra. Que yo también puedo sentirme súper emocionada y súper fangirl con Cien años de soledad. O sea, como que sentir que no solo tengo que aproximarme a una obra clásica, a mirar, mejor dicho, todas las reglas, no sé qué, que no, que también puedo aproximarme como una persona muchísimo más, no sé, como más relajada, por decirlo así. Y lo mismo al contrario, que yo puedo coger un libro de literatura juvenil y también empezar a verle toda esa forma que tiene atrás, que no es nada más algo sencillo o ligero, no, que hay muchísimas cosas complejísimas sucediendo ahí y que nunca me hubiese dado cuenta a los 14 años, sino que me doy cuenta ahora, pues con una carrera encima. Pero entonces digamos, puntualizar ese punto de cómo cambian las relaciones, pero para bien. Claro, yo salí y dije como, uff, necesito como que airear mi cabeza, porque los libros, había una cosa rara sucediendo entre los libros y yo. Y no estoy diciendo que a todo el mundo le va a pasar eso, y aunque a veces me siento culpable por ello, creo que es muy real, o sea, como que genuinamente creo que es muy real, o sea, y lo hablábamos con todas partes, o sea, como que el músico, su pasión es la música, pero también estudia la música. Hay un punto en el cual no va a hacer lo mismo, necesita entender cómo equilibrar eso. El pintor, o sea, su hobby es pintar, pero su carrera es pintar, pues hay un punto en el que necesita equilibrar cómo es pintar como hobby, cómo es pintar como profesión. Pues para nosotros es lo mismo, o sea, escribir y leer nuestro hobby, pero también nuestra pasión es lo que estudiamos, pues hay un punto en el que necesitamos descifrar cada uno de nosotros cómo va a ser para equilibrar, digamos, esas dos cosas. Pero eso yo lo pienso como una oportunidad muy bella que nos abre la literatura, que antes tenía una relación muy, tal vez unidireccional con un libro, y ahora tengo muchísimas diferentes relaciones con el libro, ya no es nada más una. Entonces qué bonito que estudiar una carrera te dé tantas otras formas de relacionarte con algo que ya desde siempre has amado y que nunca vas a dejar pues, de amar, digamos. Y también comentarios sobre eso, creo que esa mirada se contagia, por decirlo así. O sea, creo que cuando uno entra en una conversación con alguien, una conversación que podría parecer banal sobre una película, sobre un párrafo de algo, sobre algo que vio, no sé qué, y uno comienza a ver todas estas cosas, creo que las personas también comienzan a como a preguntarse cosas, y eso me parece bonito, porque es como ya, o sea, no es de la idea de ay,
la persona erudita nuevamente que sabe todo y tiene sí, que enseñar a los demás, nada. Sino que en una conversación normal tú puedes decir ciertas cosas que también despierten la curiosidad de las personas y sea como Una invitación a ver más. Sí, y es incluso si no quieren como ver más de eso o ver más del arte, también es como, oye, qué interesante estos apuntes de esta persona. Es como, no es, o sea, no es una cuestión como digo de dárselas, de saberlo todo, de saber las cosas, sino sí. hay, o sea, qué chévere hacerse otras preguntas, qué chévere, ¿sí? Y creo que eso es algo bonito de la literatura, es algo bonito de estudiar arte. Pero también es algo en lo que se encuentran como muchas disciplinas, ¿no? En una conversación, qué chévere que nosotros somos los que hacemos como ese tipo de apuntes o ese tipo de preguntas en la conversación, así como otras personas hacen otras que nos causan curiosidad. Y qué chévere que todo esto se conviertan en conversaciones mucho más, sí, gigantes, o sea, y creo que eso también es una razón para decir como, wow, si a mí me gusta la literatura, si a mí me gusta leer, si a mí me gusta escribir y que quiero hacer de esto mi oficio en el futuro, qué chévere estudiar literatura para aportar a esta conversación global, de hacernos preguntas sobre la vida, de hacernos preguntas sobre las cosas y de ver las cosas desde otras perspectivas. Te quiero preguntar, y yo sé esta respuesta, pero para la gente que está escuchando, ¿a qué áreas nos vamos a ayudar? Dime tú, después de haber ya a punto de terminar tu carrera de creación literaria. Y no hay una única respuesta, y lo digo por la razón. Sí, es chistoso porque yo siento que mucha gente lo hace al revés, como que descubre sus hobbies o sus pasiones por el arte por medio de estudiar otras cosas. Y yo siento que yo he descubierto mi pasión por otras cosas por medio del arte. Bueno, ¿cuáles serían esas áreas en las que tú dices definitivamente Me veo aquí, para allá voy? Sí, pensar que mi título va a ser profesional en creación literaria, y a mí me gustaría desempeñarme, por ejemplo, en el área de la gestión cultural. Es algo que yo quedé enamorada con mi clase, pero también con varias oportunidades como de experiencia que he tenido tanto con la Filbo como con librerías, con otras cosas, con talleres. Y me he dado cuenta que algo que me gusta de todo esto es esa parte de gestionar que el arte llegue a las personas y cómo se gestionan especialmente eventos o especialmente cosas, y cómo tienes que mirar todo, cómo tienes que mirar, y por eso lo digo, porque, o sea, a ver, a mí no me gusta hacer presupuestos, pero dentro de todo lo que dentro de todo lo que significa, me gusta mucho eso. Me descubrí una pasión que yo no sabía que tenía por la gestión de redes sociales para la cultura, que es algo que a mí me encanta, o sea, genuinamente me gusta mucho aprender más sobre cómo se utilizan las redes sociales para llevar la cultura a las personas y para hacer visible nuevos creadores, nuevos artistas, todo esto. O sea, esta parte de la gestión cultural es algo que realmente a mí me encanta. Y pues obviamente que esta otra parte de ello, que es todo este trabajo de gestión cultural en las editoriales, que también soy fan. Pues el oficio de hacer libros, que siempre va a ser una pasión para mí, pero que siento que yo ya la estoy comenzando a abordar también desde esa gestión cultural, desde cómo funciona una editorial, cómo hacemos para que el arte... Sí, nuevamente, ya lo he dicho 3 veces, pero ¿cómo hacemos para que el arte cómo hacemos para que el arte llegue a las personas, y cómo puedes comunicarle a las personas, y cómo puedes invitar a las personas y abrir los espacios para que las personas reciban el arte y pueda convertirse nuevamente en esta conversación de todos, de comunidad? Y voy a unirme aquí a Dani, porque es que es muy bonito ver cómo uno entra a una carrera. Bueno, depende de la persona también, pero siento que tú y yo entramos mucho pensando como en algo muy particular. En general pensábamos, pues nos gusta la literatura y nos gustaría dedicarnos al oficio de ser escritor. Y es muy bonito pensar que eso no se ha ido, como que nosotros nos dedicaremos al oficio de ser escritor. Yo quedé como increíblemente enamorada del diseño editorial,
y me fascina y me vuelve loca, y como que 8 semestres me sirvieron para enamorarme mucho más de los libros, y de los libros de forma física y metafísica, o sea, como del libro como herramienta de comunicación, del libro como comunidad, del libro como una herramienta para aprender a leer, no solo fisicalidades, páginas, sino también gentes, personas, contextos, pero también del libro Objeto. como objeto. Es maravilloso, como es una preciosidad de objeto, de diseño, digamos. Pero me parece muy bonito, me parece pues también como muy esperanzador, digamos, pensando en Julie de hace 4 años, pero pues cualquier persona que quiera, no sé, que tenga el diseño en mente o que tenga cualquier otra, que la literatura siempre encuentra un lugar en donde está. Eso es muy real, o sea, una persona, es que en muchos de los campos, la verdad, una persona que trabaja en gestión cultural, bien podría ser una persona que estudió administración. Uh-huh. Muchas de las cosas de los campos que se han abierto también es verdad que lo pueden hacer personas de otros campos. Pero yo soy una convencida de que cuando se trata de cultura, cuando se trata de libros, cuando se trata de gestión cultural, en editoriales, en cosas así, siempre va a haber una ventaja en que tengan una persona de literatura o de creación literaria. Definitivamente. Y es la diferencia que hay también en una persona que está formada en este ámbito del taller de creación. Uh-huh. Y yo, o sea, era algo que de hecho hablábamos ahorita antes de grabar este capítulo, y es esta noción de que todas mis clases eran casi un taller. Sí. ¿Sí? Y así es como yo aprendí, le decía a Julie, así es como yo aprendí corrección de estilo, así es como yo aprendí cómo sería más o menos la simulación de una reunión editorial sobre un libro. Y son todas estas cosas, yo creo, las que le dan como un plus a una persona que viene de creación literaria a la hora de trabajar en el campo editorial, pero también lo traigo como al campo de la gestión. O sea, nosotros hacíamos cosas en mi clase de gestión cultural, por ejemplo, sí, hacíamos como los presupuestos, hacíamos los proyectos, hacíamos todo esto, pero creo que hay una mirada también de nosotros de cómo es el campo de los libros, o sea, de cómo se hacen estas cosas y de cuál es el valor de esto, que dan como ese metro más de una persona que está en creación literaria y que sabe de todas estas cosas, pero también que de cierta forma toda su carrera profesional estuvo haciendo esto, estuvo haciendo ese trabajo comunitario de hablar un texto, de hablar no sé qué, de trabajar esto, y cómo llevo yo esto a un proyecto y cómo yo puedo, o sea, sí, o sea, creo que es importante siempre que en la gestión cultural y en cualquier parte se tenga una persona que sabe de esto, o sea, que se graduó de literatura, que se graduó de creación literaria, porque todas estas habilidades que uno adquiere son habilidades que vimos específicamente en el campo de la literatura, y no podría haber en ese caso a alguien como más preparado para ello. Sí. Entonces a mí me parece que eso siempre da algo de más, mejor dicho. Definitivamente. Esta parte ya la puedo ir conectando, ya que hablamos como de a qué nos gustaría ya como dedicarnos más adelante y todo eso, que es nuevamente algo que me encanta. Estudien literatura para cambiar la cultura laboral del arte en Colombia, no sé qué. Pero sí. Si tú eres una persona que escribe, te gusta mucho escribir y esperas o te gustaría publicar a futuro, si eres una persona que tiene un proyecto cultural y le gustaría hacerlo a futuro, si eres una persona que es correctora de estilo o es lector, porque leer también es un trabajo, sí. Cualquiera de esas ramas, o eres una persona que quiere dedicarse a eso y vivir de ello, definitivamente te invito a que estudies literatura con una visión, esto va a sonar muy chistoso, pero revolucionaria, con una visión de revolucionar el campo y el ámbito del arte, porque si hay algo
que es doloroso y que fue difícil de ver a lo largo de la carrera, pero que al final nos damos cuenta, es lo menospreciado que está el trabajo del arte. Sí. Qué terrible es que nuestro trabajo, o sea, la corrección y todo eso, sea así, pero es una cosa cultural. Hay que hacer eso, o sea, hay que hacer valer nuestro trabajo, o sea, ¿cuántas noches no estuviste ahí? ¿Cuántos días enteros no estuviste frente al computador, frente al manuscrito, escribiendo y escribiendo para que no te paguen lo que haces? Es que no está bien, o sea, uno sí tiene amor al arte, pero lo que haces vale. Sí. Y eso es muy importante. Y creo que es muy difícil uno como mentalizarse de eso, porque también entra ahí como el autosabotaje de que de pronto no, o sea, como es un producto artístico, de pronto no es tan bueno, de pronto no, o sea, nunca he publicado, entonces sí, pero no. Créanse que ustedes tienen todo esto, o sea, si vas a estudiar literatura, vas a ver que créete todo lo que estás estudiando, créete todo lo que tienes detrás y que tienes todas estas herramientas y que tienes todo el derecho a cobrar por tu trabajo, por lo que sabes, por la calidad de lo que haces. O sea, confía en la calidad de lo que haces para a la hora de enfrentarte a estas situaciones decir como mira, es que esto es bueno, esto es un trabajo bueno porque yo he estudiado esto por tanto tiempo, porque yo he hecho esto es un trabajo bueno. Así es. Qué chévere que si tu sueño es hacer una editorial, es montar una editorial, estudia literatura para montar una editorial bien, para pagar lo que merecen a las personas, para hacer las cosas bien desde el comienzo. Y va a ser difícil igual, porque hacer las cosas bien no significa que sea el camino fácil. De hecho es el camino difícil. Hacer las cosas mal muchas veces es el más camino fácil. Sí. Es esa invitación a que hagamos las cosas bien desde el comienzo, a que si tu sueño es si tu sueño es hacer un proyecto que tenga que ver con la cultura, desde el comienzo métete con el pie derecho y sabiendo que todo esto vale, que lo que tú haces vale y con las personas con las que trabajas también. Digamos que lo que nosotros más queríamos es no transmitir desesperanza, digamos, en ningún sentido, sino como fuerza. Como chispa. Sí. Es que es lo que les digo, o sea, como que esto, cuando uno se encuentra con esto de frente en las carreras, uno se desmotiva y dice como, o sea que toda mi vida va a ser así, tratando de rogar porque me paguen por algo que hice, todo eso. O estudié 8 semestres, 4 años, súper dedicado, súper fuerte, soy buena en lo que hago y me toca ir a hacer algo, quién sabe qué, como algo que no tiene nada que ver conmigo, que me toca mantener y ahí medio. Es como, es una realidad en la que nos vamos a enfrentar y probablemente ustedes nos van a ver a nosotras también al comienzo así. O sea, vamos a tener que hacer eso porque es la realidad en la que vivimos. Pero qué chévere que sembramos esta semilla de decir como voy a ganar esta experiencia, voy a estar en estos lugares incómodos para intentar hacer una diferencia. Y en ese sentido, la verdad, sí, abrirle el camino a otras personas que, como nosotras, hace 4 años, también siempre se están enfrentando a las preguntas de por qué vas a estudiar eso, y de qué vas a comer, y de qué vas a vivir, y no sé qué. Que son todas preguntas que, pues también, pues digamos que yo también trato de entender que vienen de contextos, de contextos culturales, de contextos muy diferentes. Esas preguntas como que no es en contra de la persona, es en contra de el pensamiento masivo de que no vamos a seguir adelante, eso es en lo que estamos en contra. Y de hecho a lo largo de tu carrera, si estudias esto, te vas a encontrar con muchos memes que te van a dar risa sobre aquí los artistas comiendo todos un paquete de pan. Prepárate para ver muchos memes de esos y reírte. Oye, sí, pero también se trata de reírse uno. O sea, llorar por un tiempo y luego decir que voy a hacer al respecto. También, exacto. Es que es eso, no es como el llorar por llorar y quejarse de tu país, porque también son contextos, pues digamos, geográficos, o sea, la realidad del arte en Colombia es una y la realidad del arte, yo que sé, en Estados Unidos es completamente diferente, ¿me van a entender? Y en cada país será completamente diferente y cada uno tendrá, digamos, sus luchas particulares con las cuales tendrá que enfrentarse. Y bueno, la verdad, teníamos muchas ganas de este episodio,
porque es que es una locura el tiempo que ha pasado, es una locura que empezamos este proyecto en pandemia, como muchos proyectos que nacieron en pandemia, pero no sé, siento que esto tal vez se dio en ese momento, pero nace, como que yo siento que estuvo en potencia mucho tiempo, como que siento que solamente estaba destinado a suceder, como que este espacio, Dani y yo conversando aquí en Lexea, y de verdad les prometemos que esto va para mucho más, y nuestra invitación es decirles eso. Nosotros estamos comprometidas con que esto no se queda aquí, esto va para, esto va para grande, así como todos los proyectos que ustedes tienen, así como todos los proyectos de todos los artistas de este país, pues del mundo, o sea, como que tenemos la posibilidad y la responsabilidad, digamos, de que sean más, de que sean más. Estamos muy emocionados en este episodio, pensar en la diferencia que sentíamos de por qué estudié literatura hace 4 años, que ojalá se lo vayan a escuchar, porque es como que lo que decimos, seguimos siendo nosotras, pero qué bonito poder mirarlo en retrospectiva y decir como, oye, mira todo como lo nuevo que hemos aprendido, que un cartoncito no es nada más un cartoncito, que es como un montón de experiencia, de nuevas cosas que ya nacen en nuestros corazones y que nos desbordamos por compartir además. Me parece que también quiero pues aportar a este final del episodio, pues hablándole como a esas personas que vean este episodio, que espero llegue a esas personas este episodio, que están pensando en estudiar literatura, o a esas personas que están pensando en hacer también de pronto maestrías o cualquier cosa para dedicarse al arte, o incluso esas personas que van a graduarse apenas del colegio y que dicen como, oye, me encanta escribir, todo eso. Un llamado para que salten, para que se atrevan y tengan, o sea, que sea ese momento de valentía escoger esta carrera, para todo esto que hemos dicho, pero también qué bonito decir como, tienes la oportunidad de hacerlo, hazlo, porque no todos la tienen. Así es. Tienes la oportunidad de dedicarte a lo que te apasiona, hazlo. Sí. Y este es un mensaje en realidad para todo, o sea, para todos los oficios. Por supuesto. Si tienes la oportunidad de dedicarte a lo que te apasiona, hazlo. Y van a haber muchas dificultades en medio. Así es. Pero qué bonito que sea lo que te apasiona, por lo que estás luchando. Así es. Nada más que decir. Volvemos. We're back.